Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva clase de Historia Universal. Los contenidos que vamos a desarrollar en la clase virtual número 11 de la unidad 4 son los grandes inventos y descubrimientos marítimos, consecuencias en Europa y en América, el humanismo, el renacimiento, causas, precursores, representantes, consecuencias, las reformas religiosas, causas, precursores, luteranos, Calvino, anglicanos, la Contrarreforma y el Concilio de Trento. Los objetivos de la clase virtual número 11 de la unidad 4 son: identificar los acontecimientos más importantes y antecedentes de la Edad Moderna, reconocer las causas y consecuencias de los inventos y nuevos descubrimientos geográficos, y conocer el origen de la Reforma y Contrarreforma religiosa. Se da el nombre de Renacimiento a las profundas transformaciones que se produjeron en la vida intelectual, literaria y artística de Europa. Tuvo su origen en Italia a mediados del siglo XIV y se desarrolló durante los siglos XV y XVI. El pujante impulso que reanudó el contacto con la antigüedad grecorromana señala el despertar de un nuevo espíritu e impulsó una nueva manera de concebir al mundo, la vida, la moral y la ciencia. La política, el arte y la poesía se caracterizaron por un desmedido culto a los progresos de la razón humana. Luego del Renacimiento provino el humanismo, que fue una corriente de pensamiento que considera al hombre en centro de todo lo creado. Promueve el culto y veneración por las creaciones de la antigüedad grecolatina. La vida política, económica y social de las ciudades italianas creó el clima propicio para el surgimiento del humanismo, y fueron considerados centros del mismo a las ciudades de Roma, Venecia y Florencia. El humanismo alcanzó su apogeo en Italia a fines del siglo XV. Desde allí se expandió a Europa, donde aparecieron escritores representativos, entre los que sobresalió Erasmo. Penetró en España en la época de los Reyes Católicos y contó con el firme apoyo del confesor de la reina Isabel y consejero de la monarquía, el influyente cardenal Francisco Jiménez de Sincero. El humanismo y renacimiento contaron con la ayuda de influyentes personalidades, quienes recibieron el nombre de mecenas. Se destacaron en Florencia los Medicis y en Roma los papas. La Edad Moderna es una época de la historia que comienza con la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453 hasta 1789, que es la Revolución Francesa. En esta época se caracteriza por grandes descubrimientos geográficos, los grandes inventos, la formación de las nacionalidades y los grandes movimientos culturales. Los hechos más significativos que contribuyeron al modernismo fueron los descubrimientos geográficos de portugueses y españoles que iniciaron la era de expansión europea a través de los océanos, las grandes invenciones como la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula. Renacimiento, o sea, la resurrección de la cultura grecolatina, y la reforma o crisis religiosa del siglo XVI, a causa de la cual la Iglesia Católica perdió su unidad. Grandes inventos como la pólvora y las armas de fuego, el papel y la imprenta. Antiguamente se escribía sobre la piedra, madera, bronce, marfil o ladrillo. Luego se empleó el papiro y el pergamino, considerándose de mejor calidad los de Pérgamo, por elaborarse con cuero de carnero, de cabra o de becerro. Con la invención del papel se sustituyó al pergamino, y con la invención de la imprenta se eliminó al copista. Esto revolucionó la cultura, pues al multiplicar los libros y abaratar su precio, muchas personas pudieron gozar de los beneficios del saber. La brújula Con la brújula el navegante no dependió ya de la visibilidad del sol o de las estrellas para fijar su rumbo, pues de día o de noche, con el tiempo sereno o nublado, aquella le proporcionaba orientación precisa e infalible. Quien perfeccionó fue el italiano Flavio Gioia de Amalfi, Nápoles, hacia el año 1300.
Los descubrimientos geográficos de la Edad Moderna. Los grandes inventos mencionados en el tópico anterior influyeron notablemente para que los marinos decidieran aventurarse en la Guerra Santa para extender el islamismo. La pólvora les ayudaría a defenderse y provocaron la caída de Constantinopla en las manos de Johannes Gutenberg por las ideas que la brújula les daría de unirse a un equipo de impresores occidente. Lo apoyan con también de la asfixia, la imprenta y los altos precios fijados por los turcos y se enfrentaron con la curiosidad urgente necesidad de buscar del mundo nueva ruta a las Indias. Es así media la moderna reina Isabel de España apoyó las teorías definidas para llegar a la Oriente por una ruta marítima de los identidades nacionales, la lucha de poder entre el imperio y el navegante Henry, importancia que adquirió para los posesiones y el comercio con el Oriente luego de las cruzadas nativos, la aparición de la abogacía como nueva clase social y las reformas religiosas que avivaron el interés por las prácticas religiosas ante las caballerías comerciales o riquezas ante las armaduras de América, extrañados y admirados por las embarcaciones, las armaduras, vestimentas, las divisiones de grupos curiosos detalles que se presentaban ante sus ojos que dejaban libre el paso para imponerse ante ellos. Y en lugares donde se viajes de Colón y la noticia en el resto de Europa de su llegada a tierra firme por Occidente ocasionaron una escalada de viajes y descubrimientos por España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra a diversos puntos de América, formándose las colonias con diversas consecuencias. Reforma protestante o simplemente la reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Los grandes exponentes de la Reforma fueron Martín Lutero, representante del luteranismo, y Juan Calvino, representante del calvinismo. Las indulgencias. En este tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias, pues la Iglesia Católica vendía indulgencias, por medio de las cuales podía perdonar los pecados o al menos disminuir las penas del infierno a cambio de cierta cantidad de dinero. Esto se consideró como un abuso escandaloso, pero va a ser Lutero el que proteste públicamente contra las indulgencias. Para Lutero las indulgencias eran una estafa y un engaño a los cristianos sobre la salvación de su alma, y en 1517 Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que atacaba las indulgencias y defendía su doctrina sobre la salvación por la fe. Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y se consideró el comienzo de la Reforma protestante. Contrarreforma católica. Se denomina Reforma Católica o Contrarreforma la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 Años en 1648, con la Paz de Westfalia que ponía fin a la más importante de las guerras de religión en Europa. Sus objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Se centró sobre todo en 5 aspectos. 1. Doctrina. 2. Reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios. 3. Reforma de las órdenes religiosas, haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales. 4. Vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con un sacerdote y éste con Cristo. 5. Creación de la Inquisición romana y gestión de esta. El Concilio de Trento empezó en 1545
a 1562. Durante este tiempo se aclararon una serie de medidas que reformaron el catolicismo y crearon una nueva iglesia libre de las corrupciones anteriores. Se cuidó la formación de los obispos y se establecieron medidas de disciplina para los sacerdotes. Durante toda la Edad Moderna, el poder político había estado claramente radicado en los monarcas absolutos. En forma paralela, el clero y la aristocracia, supervivientes del mundo feudal, como una casta ociosa que no ofrecía gran cosa a la sociedad, pero que estaban exentos de impuestos y gozaban de enormes riquezas. Era natural entonces que la burguesía soñase cada vez más con alcanzar el poder político. De esa manera se inicia una nueva etapa en 1789 con la Revolución Francesa, que estaremos dando, ¿verdad?, que marca el inicio de la Edad Contemporánea. De esta manera terminamos la clase número 11 y me despido con este mensaje: que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.